Fernando, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Belkis, con todo gusto. Fernando, bueno, lo decíamos en la presentación de esta entrevista, han sido una serie de elementos que han marcado sin duda este 2015, desde lo político, desde lo económico. En lo económico podemos citar, por ejemplo, esta baja de los precios del petróleo que ha marcado la economía del país, no solamente del Ecuador, sino de varios países de la región, y ya en lo político también otros elementos, desde lo legislativo, también el trámite de varios proyectos, de varias propuestas que han generado un fuerte debate a lo interno. Un poco, ¿qué nos deja este 2015? Bueno, la crisis es mundial, se origina en la profundización de la desigualdad que genera el sistema capitalista, que hace que en un momento dado la población carente de medios económicos deje de demandar, de consumir, y esto genera entonces una crisis de sobreproducción, que en realidad es de subconsumo. Hay 1.000 millones de personas que padecen de hambre cuando las corporaciones vinculadas al sector alimentario tienen enormes capacidades para cubrir las necesidades mundiales. Esta crisis ha generado convulsiones en todo el planeta, o sea, toda la región árabe, en Europa, solo para poner un ejemplo, los resultados electorales en España, que muestran un ascenso de los movimientos antisistema, evidencia que la crisis impacta en la dinámica de la política. Lo propio ocurre en la región de América Latina, por eso se habla de la famosa crisis del progresismo, y en el caso ecuatoriano, de la misma manera. La crisis económica limita las capacidades institucionales del Estado para poder cubrir esta presión, esta demanda que surgen de la apropiación de la población de sus derechos, y esto va a generar niveles de inestabilidad. Lo que creo que es importante es que se haya mostrado en el medio de esta crisis que el Ecuador, mejor que muchos países, ha podido sortear la situación y ha podido salir adelante, es decir, que llega al 2015 con un crecimiento bastante significativo. ¿Por qué decimos esto, Fernando? Y pregunto esto porque hay ciudadanos que pudieran pensar, bueno, pero realmente nos ha impactado la economía de los ciudadanos. ¿Cómo es que se ha manejado de manera adecuada, como lo ha manifestado el propio presidente de la República? ¿Qué pudo haber sido peor? O sea, el Ecuador tiene, aparte de una dependencia todavía del petróleo y de los commodities, por su condición histórica de dependencia, es decir, siempre hemos sido productores de bienes primarios. Tiene el problema de que, teniendo la moneda del dólar que se ha apreciado en alrededor del 20-25%, todo esto ha generado una pérdida enorme de competitividad de los productos exportables y un encarecimiento de los productos de origen nacional, de forma que este es, digamos, el eje sobre el que podía haberse desplomado todo el sistema económico. El modelo económico de una política fuertemente centralizada en la Junta de Política Monetaria y Financiera ha permitido que se pueda sortear el problema monetario de las exportaciones, importaciones, incluso aplicando medidas como las salvaguardias, y también el problema financiero, estableciendo un conjunto de medidas, ¿no?, en el ámbito tributario, en el ámbito bancario, en el ámbito financiero estrictamente. Me refiero yo a políticas incluso de búsqueda de financiación anticipada con posibles ofertantes, que ha permitido llegar a una situación equilibrada. Vale decir que, por ejemplo, en el ámbito presupuestario, ¿no?, de acuerdo con el marco que nos ha dado la Constitución y la ley, el gobierno se ha movido y ha reducido en alrededor de 2.400 millones su presupuesto, y en el nuevo año 2015 ha ajustado el presupuesto, considerando que no es un problema coyuntural, sino es un problema estructural, de 37.000 millones a 30.000 millones, no afectando ni la inversión social ni tampoco la inversión sobre áreas estratégicas. Es la bondad de este modelo económico el que ha permitido sortear, digo, con el menor impacto, pero no ha dejado de tener un costo en el ámbito político. No obstante, esta situación no ha estado exenta de la crítica, y hemos visto que todo lo que ha sucedido en el ámbito económico ha repercutido evidentemente en lo político. Hemos visto sectores de oposición que han sido muy críticos, ha habido manifestaciones, jornadas de protesta a lo largo de este año por diversidad de temas, y particularmente también la crítica en torno al manejo económico del país. ¿Cómo vemos esto? Yo creo que la oposición, no solo en el caso ecuatoriano, sino en toda la región, está aprovechando del contexto del escenario
para tratar de acumular políticamente, de desgastar políticamente al gobierno, estableciendo un discurso que es un discurso que se ha repetido, ¿no? De que las cosas están mal, de que todos vamos para abajo, de que hay autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero todo esto únicamente se explica, ¿no?, por la disminución de capacidades en el ámbito económico. Es decir, la democracia ecuatoriana hasta este año ha venido dando unos rendimientos expresados en ejercicio concreto de derechos, quiero decir, derechos de salud, derechos de educación, derechos de seguridad social, de seguridad ciudadana, que se han venido acumulando. Esta expectativa no se ha podido cubrir a causa de la situación económica, y es allí entonces donde está la oposición aprovechando el escenario para desgastar al gobierno. El gobierno ha tratado en este año de implementar acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad, por ejemplo, en el ámbito redistributivo, con la ley de herencias, con la ley de plusvalía, que son leyes totalmente justas, que son leyes necesarias y obligatorias para profundizar el proceso de redistribución de la riqueza y del ingreso. Y de las cuales se anuncia nuevamente su envío a la Asamblea Nacional para su trámite. Al respecto, ¿esto no podría parecer o resultar contraproducente para el mismo gobierno, toda vez que entramos a un año que está a las puertas ya de los próximos comicios? Yo creo que en todo este contexto también hay un elemento de fondo. Se ha trabajado poco en la generación de conciencia ciudadana. Es decir, así como se hace inversión en obra pública, como se construyen vías y carreteras, hay que trabajar en la construcción del tejido social, en la formación de la conciencia. Y creo que en esto hay un déficit. Hay un déficit en el impulso y la promoción de las diversas formas de organización, participación, concientización ciudadana, y efectivamente la conciencia no es algo que a uno le cae del cielo. No, la conciencia se va conformando a partir de procesos intencionados, planificados, incluso financiados, lo que es la educación popular, la educación ciudadana. En esto efectivamente el gobierno tiene 9 años de déficit, porque no es un problema solo de este año, sino es un acumulado de, digamos, deficiencias en trabajo, en la promoción de la participación, en el impulso de la formación de la conciencia, y por ello la ciudadanía ha sido fácilmente cautivada por los discursos oposicionistas, sin analizar, por ejemplo, en el caso de la ley de herencias, que el tema de fondo era atacar a los tramposos, es decir, a aquellos que a través de trampas, de subterfugios, han pretendido no hacer lo que hacemos todos los ecuatorianos, que es pagar honestamente los impuestos. Fernando, y con todo esto, con todos estos elementos que usted acaba de citar, y ya para finalizar en 30 segundos, ¿cuáles son las expectativas o el reto que se tendría entonces para el 2016? Yo creo que el reto es recomponer ese capital político que es el que sostuvo este proceso durante todos estos años. Y esto implica empezar a abrir puertas a los diversos actores, sectores sociales, incluso aquellos con los que se debería construir una alianza estratégica. Me refiero al movimiento indígena, me refiero al movimiento campesino, al movimiento popular, a los diversos sectores sociales. Implica estar dispuesto entonces a escucharles, a no pensar que la razón solamente está, ¿no?, en la tecnoburocracia, sino principalmente en escuchar a la voluntad, a la decisión popular. Y ya veremos entonces cuál será el manejo del gobierno nacional de cara al 2016. Gracias, la presencia de Fernando Buendía, analista, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas, analizando precisamente la coyuntura económica, nacional, política del país.